Vamos a continuar con el ítem D, que es creación de una base de datos y de tablas, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es crear la base de datos que vamos a usar para trabajar durante el desarrollo de este curso de una forma posible, y es por medio de la interfaz visual que nos brinda MySQL Workbench, en especial con la parte de modelamiento de datos. Esa va a ser una manera que te voy a enseñar para que puedas crear la base de datos. Pero, no obstante esto, también vamos a aprender a crear la base de datos por medio de código SQL, es decir, por medio de las sentencias que hoy ya conoces y que te van a permitir crear todo esto, y que son las sentencias de tipo DDL. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ya entendiendo que ya tenés la herramienta instalada, es ingresar. Voy a volver a esta parte. Vamos a ingresar a la parte de modelamiento de datos, ¿sí? Y en esta parte de modelamiento vamos a presionar este icono que vemos acá, que en realidad lo que hace es abrirnos esta interfaz para que podamos empezar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es colocar el nombre que va a tener nuestra base de datos. Entonces vamos a presionar doble clic, ¿sí?, sobre esta parte, y vamos a colocar el nombre que va a ser tienda Fits Sports inicial. ¿Por qué inicial? Porque en realidad, como recién estás comenzando con este curso, la idea no es sobrecargarte con muchas tablas, ¿sí? Si vos entendés esa base de modelamiento, vas a poder agregar 5 tablas más, 10 tablas más, 15 tablas más, y vas a poder ir complejizando mucho más la estructura de un modelo de datos. Pero en este caso, vamos a comenzar con tienda Fit Sport inicial para que veamos en primera instancia cómo vamos a realizar este modelamiento de datos sencillo. Una vez que colocamos el nombre de nuestra base de datos, lo que vamos a hacer es cerramos y vamos a ir a la parte que dice agregar diagrama. Presionamos y vamos a ingresar en la parte de ya zona de trabajo, donde vamos a empezar a poder crear nuestras tablas, ¿sí? Si nosotros miramos sobre el lateral izquierdo, vemos que tenemos el nombre que le hemos colocado a nuestra base de datos, pero aún no tenemos ninguna tabla. Entonces, para empezar con la creación de nuestras tablas, lo que tenemos que hacer es posicionarnos sobre este icono que ven acá, y luego van a presionar clic sobre el área de trabajo. Bien, a continuación van a dar doble clic sobre el icono, el recuadro que tienen ahí, y vamos a empezar, ¿sí?, a colocar en principio el nombre que va a tener nuestra tabla. En este caso vamos a comenzar con la tabla de clientes, y debajo vamos a poder ir agregando cada uno de los campos que van a conformar esa tabla de clientes, y que recordemos en este caso van a ser los atributos que van a representar a esta entidad de clientes, si lo queremos ver como una de las fases que componen el modelamiento de datos, y que sería en realidad la fase del diseño lógico. Entonces, para empezar a agregar nuestros campos, vamos a presionar aquí doble clic y vamos a empezar con el ID del cliente. Luego que nosotros colocamos el nombre de nuestro campo, el nombre de nuestra columna ID cliente, vamos a tener que especificar el tipo de dato que vamos a querer atribuir a ese campo ID cliente. En este caso vamos a dejar el campo de tipo int, ¿bien? Y a continuación vamos a seguir especificando otras condiciones. En este caso, nosotros vamos a necesitar que este ID cliente sea un campo de tipo primary key. Entonces, vamos a seleccionar. Cuando ustedes seleccionen PK, probablemente automáticamente se seleccione también NN, que significa not null. Y además, vamos a seleccionar AI
que significa auto increment. Esto, ¿sí?, significa que a medida que vayamos incorporando registros dentro de esa tabla cliente, ¿sí?, se va a enumerar de manera secuencial. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego que creamos el campo de ID cliente, tenemos que crear el campo de nombre. En este caso, el campo nombre va a manejar un tipo de dato de tipo varchar, ¿bien?, con una extensión de 45. En este caso no necesitamos que el campo nombre sea de tipo primary key, pero sí podemos especificar que sea de tipo not null. Continuamos incorporando más campos dentro de nuestra tabla de clientes y vamos a agregar los últimos dos campos que nos quedan, que es el de edad, que va a manejar en este caso un tipo de dato que es int, not null también, y por último agregamos el campo de teléfono, dejando el tipo de dato predeterminado que es varchar 45 y seleccionando también que es de tipo not null. Una vez que hagamos esto, vamos a cerrar la tabla de clientes y vamos a observar cómo tenemos conformada nuestra primer tabla con los 4 campos, uno de tipo primary key y los restantes campos normales. Bien, entonces, además de la tabla de clientes, nosotros necesitamos una tabla de productos, una tabla de ventas y otra tabla de detalles venta. Entonces, vamos a continuar, presionamos de nuevo sobre el lienzo de trabajo, doble clic, colocamos el nombre de nuestra tabla, productos, y comenzamos nuevamente a agregar los campos que se corresponden con esta tabla como tal. Comenzamos nuevamente con un ID de producto, dejando el tipo de dato de tipo int, primary key, not null, auto increment, y seguimos continuando con la incorporación de los nuevos campos. Nombre de tipo varchar, not null, descripción, y en este caso para el campo descripción vamos a manejar un tipo de dato de tipo text. ¿Por qué? Porque el tipo de dato de tipo text nos va a poder dejar escribir, o mejor dicho, ingresar una cantidad considerable de palabras y nos va a dejar incorporar una cantidad, ¿sí?, de palabras que no podríamos ir manejando en términos de longitud si estaríamos usando un tipo de dato varchar. ¿Bien? Este campo de descripción también va a ser de tipo not null y vamos a seguir completando. Luego de descripción tenemos color. Color va a ser de tipo varchar 30, not null, not null. Y por último el precio, que en realidad hace referencia al valor, al precio final que tiene, al precio que tiene ese producto, va a ser de tipo numérico, pero en este caso de tipo decimal, y al abrir paréntesis vamos a especificar que es 10,2, ¿sí? Es decir, de una extensión de 10, ¿bien? Y en la parte decimal dejando 2 espacios, 2 posiciones en realidad. Cerramos la tabla de productos, vemos cómo tenemos tabla clientes, tabla productos y continuamos. Acá noto que me olvidé de incorporar not null, porque si ustedes se fijan, para todo lo que es not null se marca en celeste, ¿sí? Y cuando no marcamos not null se marca en blanco. Por eso automáticamente me di cuenta que faltaba especificar eso. Continuamos y vamos con la tabla de ventas y nuevamente ID de venta con tipo de dato int, primary key, not null, auto increment, fecha de la venta, que en este caso
maneja un tipo de dato que es de tipo fecha, que se conoce como tipo date, pero también sepan que existen otros tipos de datos como por ejemplo timestamp o datatime. Vamos a también seleccionar que sea de tipo not null. Continuamos con total productos, o pueden colocarle si quieren unidades, porque en realidad representa el total de productos que se corresponden con cada una de las ventas. Manejando que este total de productos sea de tipo entero, también int, not null, y cerramos nuestra tabla de ventas. Bien, ahora nos queda nuestra última tabla, que es la tabla de detalles venta. Con respecto a la tabla de detalles venta, en este caso también vamos a manejar una ID que sea ID detalle venta, pero quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Esta tabla de detalles venta, como se los mencioné cuando realizamos el modelado en Draw.io y cuando se vio la explicación teórica de este tema, puede ser o no necesario dejarlo incorporado como campo dentro de la tabla de detalles venta. ¿Por qué? Porque en realidad una tabla puente, ¿sí?, sirve para poder evitar una relación de muchos a muchos. Entonces, lo ideal, ¿sí?, ya cuando tengan un conocimiento más avanzado con relación a este tema de modelamiento, es que la clave primaria de una tabla puente debería ser en realidad una clave que viene de las tablas que conforman ese puente, ¿sí?, que evitan esa relación de muchos a muchos, que en realidad esto se conoce como una tabla compuesta. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la tabla puente en realidad es una tabla que funciona con un campo primary key que se compone de manera exclusiva, ¿sí?, con la PK de la tabla productos en este caso y la PK de la tabla ventas. Pero en este caso, como no quiero complejizar el entendimiento, vamos a dejar una ID detalles venta para que ustedes entiendan que cada una de estas tablas maneja una primary key que se corresponde con la tabla como tal. Bien, entonces tenemos ID detalle venta con un campo de tipo primary key, not null, auto increment. Luego vamos a tener también el campo cantidad, que en este caso también va a manejar un tipo de dato de tipo numérico int, not null, subtotal, que en este caso va a mantener también la misma información, las mismas características que el campo precio de la tabla productos de base 10 con 2 posiciones decimales de tipo not null, y con esto, ¿sí?, nosotros cerramos la tabla de detalles venta y vamos a ir dándole la forma que veníamos trabajando. Bien, detalles venta, ventas, clientes, productos. Ahora, ustedes están observando esto y tal vez puedan pensar: Diana, te has olvidado de incorporar el campo FKID cliente, el campo FKID producto, FKID venta. Y en realidad no. Dentro de la herramienta de MySQL Workbench, los campos se van a incorporar cuando nosotros establezcamos las relaciones entre esas tablas. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer a continuación. Bien, para proceder con el tema de las relaciones, vamos a utilizar estos iconos que varían simplemente respecto de si vamos a elegir que la relación sea identificatoria o no identificatoria. Esto de relación identificatoria y no identificatoria no hace más que referencia a entender si es una relación fuerte o débil entre esas tablas. Y eso va a ser de acuerdo a cómo sea la conexión que vamos a generar y si tenemos o no existencia de tablas puentes, ¿sí?, cuya primary key o clave compuesta, ¿sí?, en este caso
va a generar, ¿sí?, que sea una relación fuertemente identificatoria, solo, ¿sí?, si utilizaríamos, por ejemplo, dentro de la tabla de detalles-venta, una relación entre ventas y productos que se componga de la primary key del ID de venta y la primary key del ID producto. Vamos con esto para que lo podamos entender bien. Vamos a generar nuestra primera relación. ¿Bien? Vamos a generar la relación entre clientes y ventas. Nosotros habíamos dicho que dentro de la tabla clientes lo más razonable sería que tengamos información de nuestro cliente una única vez, ¿sí? Pero dentro de la tabla de ventas es probable que este cliente haya comprado más de una vez. Entonces, en ese caso, vamos a tomar esta relación de uno a muchos y lo que vamos a hacer es, primero, seleccionar la tabla final, ¿sí? La tabla a la cual yo voy a querer dirigir mi cardinalidad, que en este caso va a ser ventas, clientes a ventas. Entonces, selecciono ventas y luego de seleccionar ventas voy a seleccionar clientes. De esta manera, ustedes pueden observar cómo automáticamente se genera la relación de uno a muchos entre la tabla de clientes y la tabla de ventas. Y a su vez también pueden observar cómo se ha incorporado el campo ID cliente, que en realidad sería este ID cliente, pero como clave foránea. ¿Por qué? Porque en realidad el campo clientes-ID cliente viene, ¿sí?, de la representación de la primary key ID clientes que está dentro de la tabla clientes. Entonces, para que nosotros podamos entender y adecuar que estamos ante una clave foránea, vamos a dar doble clic sobre nuestra tabla de ventas y vamos a venir y a especificar correctamente el nombre, que va a ser FK ID clientes, ¿sí? Acá me detengo un momento para comentarles lo siguiente. Si ustedes observan cómo MySQL Workbench denominó a este campo que es clave foránea, se llama clientes ID clientes. Esto claramente refleja que este campo que agregamos no es más que el ID cliente de la tabla de clientes, pero por el mero hecho de estar siendo incorporado en una tabla externa, ese campo clientes ID clientes es una clave foránea. Entonces colocamos correctamente FKID cliente para tener mejor proyección visual, ¿no?, cuando manejamos el tema modelamiento. Y ahora vamos a continuar con las siguientes relaciones. Vamos a hacer la relación entonces entre ventas y detalles venta. Tomamos uno a muchos y vamos a lo siguiente. En este caso yo quiero establecer la relación partiendo de ventas, ¿sí? De ventas a detalles ventas tengo una relación de uno a muchos. Entonces el destino final de mi relación es la tabla de detalles venta. Entonces primero voy a presionar sobre esa tabla y luego voy a presionar sobre la tabla ventas. ¿Bien? Vamos de nuevo porque no salió. Acá y ahí. Perfecto. Ahora sí. Vemos también cómo se repite el mismo procedimiento, la misma lógica. Nos traemos el campo ID de ventas de la tabla de ventas y dentro de la tabla de detalles ventas, y este campo es un campo foráneo, ¿sí? Porque viene de la tabla de ID detalles, ID ventas. Entonces, modifico FK ID venta y cierro. Y me queda también establecer la relación entre la tabla productos y detalles venta. En este caso también es una relación de uno a muchos, entonces presiono el destino final respecto de la cardinalidad, es decir, estoy analizando productos a detalles ventas, relación de uno a muchos, y luego presiono sobre la tabla de productos. Vuelvo nuevamente, especifico, vean cómo productos-ID producto, FK-ID producto. De esta manera vemos cómo nos quedan conformadas las relaciones. Una de las cosas que les quiero mostrar es lo siguiente, ¿sí? Detalles venta
como les comenté en videos anteriores y ahora, es una tabla que funciona como tabla puente. Tabla puente es una tabla que interviene, que interfiere y evita una relación de muchos a muchos entre la tabla ventas y productos. Entonces, esta tabla de detalles venta, en realidad puede conformarse simplemente con la FK de ID venta y FK de ID producto, ¿sí? En este caso, como les mencioné, para que sea más fácil el entendimiento y el reconocimiento de claves primarias, claves foráneas y demás, yo quise dejar dentro de la tabla ID detalles ventas el ID de detalle venta, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esta forma vos interpretás, ¿sí?, que dentro de cada campo hay una clave primaria, ¿sí? Es un valor, una clave que te permita a vos establecer relaciones con otras tablas. Pero cuando hablamos de tablas puente, quiero que sepas que es suficiente, ¿sí?, para crear una clave primaria que vos puedas utilizar FKID venta y FKID producto. En el caso de que vos utilices FKID venta y FKID productos como primary key, ahí vas a tener una primary key que se conoce como primary key compuesta. ¿Por qué? Porque en realidad la clave primaria no se compone de un solo campo, sino de dos, ¿sí? Y presta atención en lo siguiente. Si ese campo se compone de dos campos que vienen de dos tablas diferentes, eso genera, a menos que vos uses otro campo como primary key, que la relación que establezcas entre esas tablas, ¿sí?, ventas, productos, se conforme en una relación identificatoria, es decir, una relación fuerte. ¿Por qué? Porque si algo de esto cae todo. Es decir, vamos a suponer que por alguna razón se elimina el campo ID producto de la tabla productos. Eso va a generar que esta tabla se rompa. ¿Por qué? Porque necesariamente la tabla de detalles ventas necesita, ¿sí?, del campo ID producto que está dentro de la tabla productos, o lo mismo si lo analizamos desde la tabla ventas. De esta forma, entonces, has aprendido cómo modelar en MySQL Workbench. Ahora viene lo mejor. Y antes de ir a lo mejor, quiero que observes cómo ahora, dentro de este catálogo, también podemos ver las tablas que tenemos creadas. Clientes, detalles venta, productos y ventas. Ahora, para que nosotros podamos crear efectivamente la base de datos, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a ir a base de datos y a continuación vamos a seleccionar Forward Engineer. ¿Bien? Esto va a generar que automáticamente se lea bien la conformación de un script que genera en realidad MySQL Workbench y cree toda la estructura con las características que nosotros le hemos dado en estos minutos en los que hemos modelado estas tablas y hemos realizado estas relaciones, ¿sí? Entonces, vamos a dejar todo tal cual está, damos siguiente. En algunos casos nos va a pedir que coloquemos nuestra contraseña para continuar y nos va a determinar, como podemos ver en la pantalla, que se van a exportar 4 objetos, ¿sí?, que en realidad son las 4 tablas. Damos siguiente. Vemos cómo se crea este script que les mencioné recién, que en realidad sería el comando para poder crear la tabla. Se crea la tabla de clientes dentro de la base de datos tienda FitSport inicial. Lo mismo con la tabla de productos, tabla ventas, tabla de detalles venta. Entonces vamos a dar siguiente y vemos cómo el proceso cumplió su curso, ¿sí? Y ahora lo que nos queda pendiente es ir a revisar nuestra base de datos y ver si efectivamente está creada, ¿sí? Ingresamos, vamos a cerrar acá y lo que vamos a tener que hacer nosotros es buscar dónde tenemos tienda FitSport inicial y es acá, ¿bien? Si presionamos, vemos cómo encontramos tablas y en realidad las 4 tablas que nosotros hemos creado. Si nosotros, por ejemplo, queremos visualizar la información de la tabla,
Esto lo podemos hacer así. Bien, y vamos a ver que no tenemos nada porque en realidad todavía no hemos cargado información, pero sí tenemos nuestra base de datos creada. Entonces, con esto terminamos lo que es la parte de modelamiento y ahora en el siguiente video te voy a mostrar cómo podemos también crear esta misma base de datos, pero con comandos de tipo DDL. Nos vemos en el siguiente video.